El criminal de hoy, Derrick Byrd, no era un típico asesino en serie. De hecho, puede que ni siquiera se le considere un asesino en serie, dependiendo de tu definición. Derrick Byrd fue un asesino impulsivo. Y sí, es mejor mencionar esto desde ahora, por si hay espectadores que se sienten incómodos viendo un episodio de este tipo. Cumbria, el condado más al norte de Inglaterra, es el escenario del aterrador relato de hoy. Esta tierra ancestral no está invadida por la civilización, siendo una de las regiones menos pobladas de todo el Reino Unido, tan escasamente poblada que su densidad es de solo 73.4 personas por kilómetro cuadrado. Para comparar, el número promedio de personas por kilómetro cuadrado en Nottinghamshire y otros condados ingleses ronda las 400. Como imaginan, la economía aquí se basa en dos industrias principales: la agricultura y las plantas de energía nuclear. En pocas palabras, el crimen en este lugar es de lo más inusual. Sin embargo, en apenas 2 horas del miércoles 2 de junio del 2010, esta imagen de tranquilidad se vio brutalmente alterada. Derrick Byrd nació el miércoles 27 de noviembre de 1957, junto a su hermano gemelo David, hijos de Mary y Joseph. Para quienes han escuchado Mentes Enfermas antes, reconocerán esta parte como aquella en la que hablamos de los traumas de la infancia de Derrick en gran detalle. No obstante, lamentamos decepcionarlos, pero según todos los relatos, la infancia de Derrick no fue traumática. Asistió a escuelas locales antes de comenzar a trabajar poco después. Más allá de llamar mamá a su maestra, no parece haber sufrido ningún trauma serio hasta mucho después de cumplir los 18 años. En algún momento después de dejar la escuela, Derrick comenzó a trabajar como ensamblador. Los ensambladores son personas que se dedican profesionalmente a unir láminas de metal o de madera. No debe confundirse con un carpintero, porque parece que hay una especie de rivalidad de la que no se habla abiertamente entre ambos. Derrick trabajaba como ensamblador en la planta de energía nuclear de Sellafield, ubicada en la zona. Se había mudado con su novia de la infancia y parece que vivieron felices durante aproximadamente una década antes de que todo comenzara a salir mal. El 19 de noviembre de 1974, a Derrick se le otorgó un certificado para portar escopetas, el cual lo autorizaba a comprar un rifle calibre 22 y un moderador de sonido. En 1990, la vida de Derrick iba bien. Tenía un buen trabajo, una esposa amorosa y 2 hijos. Sin embargo, como cualquiera puede decir, los buenos tiempos no duran para siempre. Como se mencionó antes, Derrick trabajaba en la planta de energía nuclear de Sellafield. Esta planta fue inaugurada en 1956, siendo la primera planta nuclear importante del Reino Unido con fines comerciales. Como ocurre en todos los lugares con tecnología nuclear, ya sea parcial o completa, Sellafield cuenta con seguridad las 24 horas del día. El Reino Unido se toma muy en serio la seguridad en sitios nucleares, al punto de tener una unidad especializada dentro de la policía dedicada exclusivamente a esto. Ahora estarán pensando, bueno, ¿y por qué todo esto es relevante? Bueno, en julio de 1990, Derrick fue acusado de robar una sola tabla de madera. No un camión lleno, no material radiactivo clasificado, solo una tabla. Encima de eso, fue acusado de manejar bienes robados por el Servicio de Procesamiento de la Corona y fue procesado en la Corte de la Corona de Carlisle. Para cualquiera que no entienda el sistema legal de Inglaterra y Gales, la Corte de la Corona está destinada únicamente a juzgar los crímenes más serios: asesinatos, secuestros y robos de jarabe de maple. Este caso no habría llegado a juicio si no fuera porque Byrd trabajaba en una planta de energía nuclear. Podría pensarse que Derrick no fue castigado en exceso, pero no fue así. A Derrick se le impuso una sentencia suspendida de 12 meses por el delito. Eso significaba que, si era hallado culpable de algún otro crimen en los 6 meses siguientes, tendría que cumplir 1 año en prisión. Eso suena razonable, hasta que te das cuenta de que algo tan simple como una multa por exceso de velocidad puede activar una sentencia suspendida. Lamentablemente para nuestro intrépido antagonista, las cosas solo fueron en picada a partir de allí. Más tarde ese mismo año, su esposa lo dejó. No se ha escrito mucho más sobre este periodo en su vida, pero se sabe que fue en ese momento cuando conoció por primera vez a Kevin Commons, un abogado de derecho familiar que pronto se convertiría en el abogado de la familia Byrd.
La siguiente vez que Derrick aparece en nuestro radar es en 1998, cuando la policía fue llamada a su domicilio tras un incidente de violencia doméstica. No se presentó ninguna denuncia formal ni se obtuvo más información, así que, lamentablemente, tenemos pocos detalles sobre quiénes estuvieron involucrados debido a la falta de especificaciones en los informes policiales. Sin embargo, se especula que se trató de un incidente entre Derrick y su hermano gemelo. En la mayoría de los casos, la violencia entre hermanos no termina en denuncias formales. Este incidente resultaría ser una oscura señal de lo que vendría después. Un año después, volvemos a encontrar a Derrick en nuestro radar. Ya había pasado del robo y la posible violencia doméstica y ahora había entrado en las ligas mayores. En 1999, Derrick fue arrestado por exigir dinero con amenazas. Para quien no sepa qué significa, exigir dinero con amenazas es una forma de chantaje en Inglaterra y Gales, específicamente implica la amenaza de una violencia seria. Derrick fue arrestado, pero nunca fue acusado formalmente. Si lo hubieran acusado, habría enfrentado una pena máxima de 14 años de prisión. Debido a la gravedad del crimen, también habría perdido su licencia de escopeta si hubiera sido declarado culpable. Al cerrar el último milenio, Derrick tenía mucho en qué pensar. Alguna vez tuvo un trabajo bien remunerado en una planta nuclear, cumpliendo el sueño de todo niño fanático de los Simpson. Tenía una linda familia, hijos y un buen hogar. Pero también tuvo 3 enfrentamientos con la policía y una lesión lumbar causada por su trabajo. Era hora de un cambio. En 1999, en vísperas del nuevo milenio, Derrick compró un taxi y obtuvo una licencia para conducirlo. Sin embargo, desafortunadamente para él, los años 2000 no serían mejores. El 4 de octubre del 2002 ocurrió el primero de 2 eventos cruciales. Derrick estaba disfrutando de una noche en Workington, en la costa oeste de Cumbria. Esa noche fue a un club nocturno llamado Fusión. Los eventos exactos de la noche no están claros, pero sí se sabe que uno de los asistentes al club no simpatizó con Derrick y lo tiró al suelo antes de patearle repetidamente la cara. Derrick terminó en el hospital con la nariz rota y el labio superior hinchado. Sin embargo, las experiencias de Derrick en los años 90 ya habían moldeado su visión del mundo, especialmente a raíz de la condena por robo en 1990. Desde entonces, Derrick había llegado a desconfiar profundamente de todo el sistema de justicia, siendo la policía el principal blanco de su desconfianza. Esto hizo que se negara a asistir a la corte, lo que lo llevó a verse obligado a retirar su denuncia. Esto significó que, a pesar de que los hechos no estaban en disputa, el otro hombre pudo derribarlo al suelo, patearlo y simplemente irse como si nada. Cualquiera puede imaginar lo que algo así haría con su perspectiva de vida, especialmente después de todo lo que ya le había pasado. El 7 de octubre del 2007 ocurrió el evento más crucial. Derrick estaba trabajando una noche normal como taxista. En la parte trasera de su taxi iban 4 pasajeros, y cuando llegaron a su destino, él se volteó y les pidió el pago. Los pasajeros se enfurecieron y se negaron a pagar, lo que llevó a Derrick a bajarse del taxi en un intento por hacerlo salir del vehículo. No está claro qué sucedió después, ya que Derrick no tiene ningún recuerdo de los eventos posteriores. Pero lo que sí se sabe es que Derrick fue golpeado repetidamente, sufriendo una grave laceración en la cabeza. Fue ingresado al hospital esa noche, donde recibió tratamiento por la herida y también reparaciones en su dentadura y otros dientes que habían resultado dañados. Derrick sufrió dolor posterior en el cuello y los hombros como resultado del ataque, dolor que fue agravado por una colisión de tránsito en la que estuvo involucrado en 2009. Amigos de Derrick han declarado que el año 2007 lo cambió profundamente. Aumentó de peso y era descrito como alguien constantemente nervioso y ansioso. Derrick siempre había sido un entusiasta de la vida silvestre. Solía hacer viajes al extranjero cada año para bucear, además de caminar frecuentemente por las colinas de Cumbria. Sin embargo, estos viajes se volvieron cada vez menos frecuentes desde que fue atacado. Es importante destacar ese ataque. A menudo se habla de la diferencia entre naturaleza y crianza, pero esto abre una posibilidad aterradora. Podría un golpe fuerte en la cabeza, como el que recibió al bajarse del taxi, convertirlo en un asesino. En este punto, uno podría comenzar a sentir lástima por Derrick,
pero guarden esos sentimientos por ahora, hasta que escuchen lo que está por venir. Aún así, las cosas empeorarían más para Derrick antes de que terminara la década. Todos estos años de dificultades se fueron acumulando. La paciencia de Derrick se agotaba, pero aún no había llegado al límite, y entonces llegó la gota que colmó el vaso. Después de que su amor de la infancia lo dejara en 1990, Derrick se mudó nuevamente a vivir con su madre anciana. Muchos de sus amigos describieron su relación con ella como una de las últimas relaciones verdaderamente importantes en su vida. Esto también le generó mucha ansiedad y estrés, especialmente cuando, a principios de los años 2000, su madre tuvo que ser trasladada a un hogar de cuidados. Sin embargo, una vez allí, fue atendida por muchos familiares de Derrick. En 2009, Mary Bird, la madre de Derrick, fue diagnosticada con cáncer en etapa avanzada. Como resultado, decidió que era momento de tomar medidas y comenzó a preparar su testamento. En este momento entra el primer personaje recurrente que no es antagonista, Kevin Commons, quien fue llamado para ayudar a Mary a redactar el testamento. Este documento se volvería central en la tormenta que se avecinaba. Como ya se mencionó, en 2007, Derrick fue agredido. Su personalidad entera cambió como resultado, lo que se sumó a la profunda desconfianza que ya sentía hacia la policía y el gobierno en general. Cuando se añaden todos los elementos difíciles hasta ahora, ¿qué obtenemos? Un hombre ansioso y paranoico. Un hombre ansioso y paranoico con 4 armas. Derrick no solo estaba ansioso por el testamento de su madre, sino que en los meses previos a junio del 2010 había estado recibiendo cartas de la Oficina de Impuestos y Aduanas de Su Majestad, conocida como HMRC. La HMRC, para quienes escuchan o ven esto y por suerte no lo conocen, es la Oficina de Impuestos del Reino Unido. Si declaras ser trabajador independiente pero no pagas los impuestos correspondientes, ellos son quienes van a perseguirte. Son casi universalmente odiados por este y otros motivos, ya que muchas veces, si sospechan que les debes dinero, contactan a tu banco y exigen la transferencia del dinero antes de contactarte a ti. Esto ha llevado a miles de casos al año en que personas ven como HMRC les retira dinero por error. Derrick había estado recibiendo cartas de ellos cuestionando sus bajos ingresos reportados en los meses previos a junio del 2010. Como resultado, Derrick contactó a su hermano gemelo, David, quien a su vez contactó a Kevin Commons, el abogado que trabajaba en el área de Workington. Commons recomendó a David que buscara a un contador para ayudar con el tema, lo que llevó a que Derrick fuera derivado con Peter Elwood, quien desde ese momento trabajaría como su contador. Desde ese punto, Elwood es la principal fuente de información sobre cómo se sentía Derrick hasta junio del 2010. Al revisar las finanzas de Derrick, le comentó que la investigación de la HMRC era simplemente una auditoría de rutina. En estas conversaciones, Elwood descubrió que Derrick en realidad tenía miedo de ser arrestado por declarar mal sus impuestos. Elwood abordó rápidamente esos temores, señalando que en Inglaterra y Gales, declarar mal los impuestos solo te lleva a la cárcel si se trata de cantidades muy grandes. Esto hizo poco para frenar la paranoia de Derrick. Empezó a convencerse de que su hermano David y el abogado de la familia, Commons, estaban conspirando en su contra. Al ser informado de esta paranoia, Elwood decidió organizar una reunión entre Derrick y Commons. En este punto, cuando estás tratando con una persona que está altamente paranoica y cree que alguien está en su contra, informarle a ese alguien que vas a organizar una reunión entre ambos no parece la mejor idea. Aún así, la reunión se programó para el 2 de junio del 2010. En la madrugada del 2 de junio del 2010, Derrick reunió sus armas y municiones. Lo habían referido con alguien que podía ayudarlo, pero la persona en quien confiaba había contactado a Commons, el hombre que Derrick creía que conspiraba con su hermano gemelo en su contra. Derrick decidió que no tenía nada por lo cual vivir. Nunca dejó una nota ni un manifiesto. Simplemente salió de su casa alrededor de la medianoche, llevando una escopeta Breda calibre 20, una escopeta Winchester superpuesta también calibre 20, una escopeta Fisher calibre 12 de cañón lateral y un rifle de cerrojo con mira telescópica. Llevaba 900 balas de calibre 22 y una cantidad no especificada de cartuchos de escopeta. En su mente, Derrick estaba eligiendo a su primera víctima. De hecho, eligió a la persona que estaba en el centro de su problema actual, la persona que sentía que más lo había abandonado, su hermano gemelo David.
No se sabe exactamente a qué hora llegó a la casa de su hermano, pero sí se sabe que antes de las 12:45 de la madrugada ya había comenzado la masacre al dispararle a su hermano. El propósito de este programa no es ahondar innecesariamente en los detalles de actos brutales que ya hemos cubierto, sino informar. Por eso, se ha intentado encontrar un equilibrio en la narración de estos hechos. Derrick mató a su hermano a quemarropa usando su rifle calibre 22. El rifle podía contener 11 cartuchos al mismo tiempo y vació todo el cargador contra su hermano. La autopsia revelaría más tarde que la mayoría de los disparos fueron realizados después de que su hermano ya había caído. La cantidad de veces que Derrick disparó contra David muestra cuán destrozada y llena de odio debía de estar su mente. El cuerpo de David no fue descubierto sino hasta 10 horas después, cuando no se presentó a trabajar. En este punto solo es posible imaginar qué pasaba por la cabeza de Derrick. Había matado a quien él consideraba el principal conspirador en su contra, su propio hermano gemelo. Entonces, ¿qué hizo después? ¿Entregarse? ¿O seguir adelante? No se sabe con certeza cómo se planteó esas preguntas, pero sí se sabe que 5 horas más tarde decidió cómo responderlas. A las 5:14 de la madrugada, Derrick llegó a la granja Mowbray, la casa de Kevin Commons. Se sabe que estuvo allí exactamente a esa hora porque fue captado por una cámara de seguridad local al entrar al área. Derrick conducía su taxi, una decisión que tendría consecuencias profundamente trágicas en poco tiempo. Varios testigos pasaron junto al auto mientras Derrick estaba dentro, informando que se había ubicado en la carretera que conducía a la granja. Ninguno de estos testigos reportó haber visto un arma ni haber notado nada sospechoso. Después de todo, solo parecía un taxista esperando a su pasajero. Aproximadamente a las 10 de la mañana, Commons salió de su casa por la entrada, rumbo al trabajo. Desafortunadamente, nunca lograría salir de ella. Al acercarse al final del trayecto, Derrick disparó 2 veces con una escopeta, dañando el parabrisas y el techo del auto de Commons. Fragmentos del parabrisas hirieron el hombro de Commons. Desde ahí, Commons huyó del auto corriendo hacia su casa. Derrick lo persiguió y, según reportes, lo ejecutó con 2 disparos de su rifle calibre 22. Derrick fue visto saliendo de la propiedad a las 10:10 de la mañana, de regreso a su casa. En ese momento, la policía fue alertada de la situación. Una vecina de Commons, Susan Rooney, fue testigo del primer encuentro entre Derrick y Commons, cuando Derrick detuvo el auto con los disparos de escopeta. Llamó a la policía a las 10:13 de la mañana. En este punto, quienes prestan atención al reloj habrán notado que pasaron 13 minutos entre los primeros disparos y la llamada a la policía. Esta demora se debe a uno de los detalles desafortunados de esta situación. Después de presenciar la interacción inicial, Rooney fue a consultar con sus vecinos antes de decidir qué hacer. Esto podría generar críticas por parte de varios espectadores y oyentes, críticas que se comprenden completamente. Pero antes de juzgarla con demasiada dureza, hay que considerar algunas cosas. Primero que nada, presenciar un tiroteo puede ser un evento muy traumático. Debería ser fácil entender que una persona podría no actuar de manera completamente racional después de presenciar algo así. Segundo, en el área donde ocurrió el tiroteo contra Commons, era común el uso indebido de pistolas de aire comprimido. Este hecho influiría mucho en la respuesta de la policía y podría también explicar la respuesta algo despreocupada de Rooney. Por último, se sabe que Cumbria tiene una gran población de adultos mayores. Mucha gente de edad avanzada se muda a Cumbria para jubilarse y la edad promedio en la zona es de 44.8 años, comparada con los 40 del resto del Reino Unido. La edad específica de Rooney no se encuentra en ninguna parte, pero si era mayor, eso podría haber afectado su reacción al presenciar este primer tiroteo. Esta es una consideración que se le asigna basados en su llamada al número de emergencias. De hecho, muchos comentarios han catalogado la llamada de Susan Rooney como uno de los errores más grandes de toda la operación para detener a Derrick Byrd. Incluso el informe oficial de la policía concluyó que la llamada de Rooney fue una falla grave en la operación. Sin embargo, también señalaron que no se debía culpar a Rooney por dicha falla. La llamada telefónica comenzó con Rooney haciendo declaraciones poco claras. Empezó diciéndole a la operadora que la dirección era la carretera Tip. Para aclarar, la sala de control desde donde se manejaba esa llamada cubría toda la zona oeste de Cumbria,
unos 200 kilómetros cuadrados. Después de que la operadora logró averiguar la dirección haciéndole preguntas a Rooney, ella hizo la declaración que empañaría toda la respuesta policial. Reportó que había escuchado un disparo de aire comprimido proveniente de un sujeto en un taxi amarillo. El vehículo de Derrick era un Citroën plateado con la palabra taxi escrita en amarillo al costado. Como se mencionó antes, las pistolas de aire y rifles de perdigones eran comunes en el área. Como resultado, el Centro de Control de la Policía decidió no enviar agentes armados y en su lugar asignó una unidad desarmada para investigar lo que estaba pasando. También pusieron en alerta a una unidad de patrullaje para que buscara un taxi amarillo. Antes de criticar la respuesta policial por no haber enviado unidades armadas, hay que tener en cuenta que solo había 2 unidades armadas disponibles para toda la región oeste de Cumbria, lo cual tendría efectos horribles en las siguientes 2 horas. A las 10:27 de la mañana, el centro de llamadas de la policía decidió volver a llamar a Rooney para obtener más detalles. En esa llamada no se obtuvo información nueva. A pesar de este inicio desafortunado, otros testigos ya habían llamado para reportar que se había usado una escopeta. Posteriormente, la policía pudo desplegar unidades armadas para intentar interceptar ese taxi amarillo. Desafortunadamente, Derrick ya había abandonado la escena 20 minutos antes. Esos 20 minutos le permitirían iniciar la masacre que estaba por desarrollarse. 3 minutos después, a las 10:30, los oficiales desarmados localizaron el cuerpo de Kevin Commons y la policía armada fue desplegada. Alrededor de las 10:15 de la mañana, Derrick llegó a la casa de uno de sus amigos. Le había entregado una de sus escopetas más modernas la noche anterior. Después de tocar la puerta, la esposa de su amigo le respondió y él le pidió que fuera a buscar la escopeta. Esta escopeta, según los informes policiales, era más precisa y tenía una mayor frecuencia de disparo que las armas que Derrick llevaba consigo. Afortunadamente para toda la gente de Cumbria, la esposa no tenía acceso a la caja fuerte donde se guardaban las armas, lo que impidió que Derrick pudiera obtenerla para matar a más personas. Luego de ser rechazado, simplemente se fue manejando. A las 10:25 de la mañana, Derrick llegó a una parada de taxis en la calle Duke, en Whitehaven, donde solía trabajar en días normales. Derrick llegó con un objetivo claro. Había conducido hasta la parada con la aparente intención de cazar a otro taxista, Darren Rewcastle. Rewcastle era un taxista conocido, acusado por otros conductores de robar pasajeros y de hacer bromas pesadas. Cabe señalar que una de esas bromas incluía haberle pinchado las llantas a Derrick, la cual podría ser la razón por la que Derrick sentía tanto odio hacia él en particular, pero a pesar de todo eso, no había forma de que Rewcastle mereciera o supiera lo que estaba por sucederle. A las 10:27, Bird llamó a Rewcastle hacia su taxi, gritándole por su nombre varias veces. Cuando Rewcastle se agachó para hablar con Derrick, este disparó una vez con su escopeta. Mientras Rewcastle caía, le disparó una segunda vez. Se determinó que Rewcastle murió a causa de ambas heridas de bala. Desde ahí, Derrick condujo al frente de la fila de taxis y disparó su rifle contra Donald Reed, otro taxista. Reed fue alcanzado en la espalda, cayó al suelo y comenzó a arrastrarse hacia el cuerpo de Rewcastle. Derrick salió del auto y comenzó a acercarse a Reed apuntándole con el arma. Pero un testigo, con más agallas que cualquiera, le gritó a Derrick que se detuviera. Y lo hizo. Derrick se detuvo, regresó rápidamente a su auto. Esa pausa permitió que muchos de los testigos pudieran huir del lugar. Pero, desafortunadamente para Donald Reed, Derrick rodeó la fila de taxis en su auto y disparó 2 veces más con su rifle. Por suerte, falló ambos disparos antes de abandonar la zona. Donald Reed luego se recuperaría completamente de sus heridas. A las 10:31 de la mañana, Derrick se encontró con otro taxista, Paul Wilson, quien era conocido como amigo suyo. Luego de su caminata matutina, Derrick lo llamó desde su auto y le disparó una vez en la cara con su escopeta antes de abandonar la escena. Increíblemente, Wilson también lograría recuperarse por completo de sus heridas. Este tiroteo en particular provocó que la estación de policía local de Whitehaven fuera informada de lo que estaba ocurriendo. El sargento de guardia hizo la llamada a toda la policía, informando que se había identificado un vehículo sospechoso. Se les dijo a todos los oficiales cómo lucía el auto y se les ordenó que no lo confrontaran. Curiosamente,
Al recibir la instrucción de no acercarse, se señala que la estación de policía prácticamente quedó vacía, ya que varios oficiales se apresuraron hacia la parada de taxis para prestar primeros auxilios de emergencia a quienes lo necesitaban. Uno de esos oficiales, cuyo nombre no se menciona en los informes, se encontró con Paul Goodwin, quien había presenciado los tiroteos en Whitehaven. Goodwin invitó rápidamente al oficial a subirse a su auto y comenzó a seguir el vehículo de Derrick. Mientras Goodwin se concentraba en no perderlo de vista, el oficial de policía pidió apoyo por radio, y rápidamente una camioneta policial se unió a la persecución. A pesar de estar siendo perseguido, Derrick seguía completamente enfocado. Al pasar junto a un taxi, disparó una vez con su escopeta, hiriendo gravemente al taxista Terry Kennedy y a su pasajera Emma Percival. Fue en ese momento cuando Paul Wilson, el hombre que había recibido un disparo en la cara, fue llevado a la estación de policía local. Al llegar, identificó rápidamente al atacante como Derrick Byrd. Poco después del ataque al taxi de Kennedy, Derrick dio un giro brusco, intentando regresar al centro de Whitehaven. Sin embargo, esta maniobra fue frustrada por un valiente policía que se colocó justo entre el centro del pueblo y Derrick. Cuando se dio cuenta de que había quedado atrapado por la camioneta policial, Derrick levantó su escopeta con total frialdad y lentamente, apuntando a los dos oficiales desarmados, y disparó. Ambos oficiales lograron evitar ser alcanzados al agacharse justo a tiempo. Desafortunadamente, el disparo cumplió su propósito. Para cuando los agentes levantaron la vista, Derrick ya había desaparecido. Un poco más adelante había una intersección de 5 caminos y debido a esto, la policía perdió de vista al atacante. Para este punto, las autoridades ya sabían quién era el asesino, sabían en qué vehículo se desplazaba y sabían qué tipo de armas portaba. Pero fue recién entonces cuando comprendieron cuán peligroso era. No solo estaban lidiando con alguien que había usado armas activamente durante 30 años, lo que era significativo, sino que también conocía cada carretera, cada giro, como la palma de su mano. Fue a las 10:45 de la mañana cuando llegaron al área los vehículos de respuesta armada. En lugar de encontrarse entre ellos para coordinar, recibieron la orden de comenzar la cacería y confrontar a Derrick. No había ningún malentendido por parte de la policía. El tiroteo estaba lejos de haber terminado. Al mismo tiempo, ocurrió el segundo gran error del día. El comandante de operaciones local ordenó que todos los oficiales de policía cambiaran a un solo canal de radio, lo que era una práctica común para mantener a todos los agentes informados en tiempo real de la situación. Sin embargo, como se indicó en los informes posteriores al incidente, esta decisión provocó que todas las solicitudes de refuerzos y ambulancias se enviaran por ese mismo canal, lo que dificultó la respuesta a lo que terminarían siendo más de 30 escenas del crimen distintas. Y entonces llegó el tercer error. Se reportó que el servicio de ambulancias contaba con muchas unidades disponibles, pero el comandante de turno del despacho de ambulancias retuvo muchas de ellas, creyendo que el tirador sería contenido en poco tiempo. A pesar de esta creencia del comandante, no fue así. Muchos agentes de policía se encontraron junto a personas gravemente heridas y no podían dejarlas solas. La mayoría de los comentaristas concuerdan en que hasta este punto llegaron los ataques premeditados de Derrick Byrd, ya que conocía a la mayoría de las víctimas. Lo que viene a continuación, sin embargo, son ataques completamente aleatorios. A las 10:48 de la mañana, Derrick se cruzó con Jacqueline Williamson, quien paseaba a su perro. Le pidió direcciones, pero Jacqueline logró ver su arma. Sabiendo que debía escapar, tiró con fuerza de la correa del perro y logró alejarse. Desde allí, Derrick continuó por la carretera hacia Egermont. Susan Hughes estaba saliendo del centro de Egermont cuando Byrd le disparó 2 veces con su escopeta desde su auto. Según testigos, Derrick bajó de su vehículo y la ejecutó después de una lucha. Luego volvió a subir a su auto y encontró a Kenneth Fishburne. Tras derribarlo, lo asesinó con un solo disparo de escopeta. Después de asesinar a Fishburne, Derrick se encontró con Leslie Hunter. Lo llamó a la ventana de su auto y le disparó. A pesar de lo cerca que estaba, Leslie logró sobrevivir a ambas heridas. A las 10:57 de la mañana, Byrd pasó junto a Ashley Glaister, una joven de 14 años. También la llamó hacia su auto, pero ella logró ver el arma y se agachó justo a tiempo. Mientras huía cuesta abajo, Derrick disparó de nuevo, pero falló otra vez, permitiendo que Glaister escapara.
Fue en este momento cuando Derrick dejó las carreteras principales y entró al pueblo de Carleton, alrededor de las 11 de la mañana, justo cuando se descubría el cuerpo de David Byrd. Ahora, en las calles pequeñas, las víctimas de Derrick tenían muy pocas posibilidades de escapar. Desafortunadamente, a las 11:05 de la mañana, se topó con Isaac Dixon en una de estas carreteras extremadamente angostas y lo asesinó con 2 disparos de escopeta a corta distancia. Derrick luego se dirigió al pueblo cercano de Wilton, donde asesinaría a Jennifer y James Jackson, hiriendo a la amiga de Jennifer, Christine Hunter Hall. Cada una de estas víctimas fue atacada en tiroteos desde el auto en movimiento. Desde aquí, los movimientos de Derrick se volvieron confusos, ya que desapareció por las carreteras rurales. En una de esas carreteras pasó junto al destacado jugador de rugby Gary Purdam. Según los informes de testigos, se dijo que Gary no vio a Derrick acercarse por detrás y fue asesinado con un solo disparo en la cabeza. En ese punto, Derrick giró hacia la carretera A595 en dirección a Seascale, la cual se convertiría en el escenario de la parte más sangrienta de la masacre. Al acercarse a Seascale, Derrick se cruzó con James Clark, un agente de bienes raíces local que regresaba de una cita. Hay evidencia de que Byrd sacó a Clark de la carretera antes de asesinarlo al estilo de ejecución. Mientras huía de la escena una vez más, Derrick se aproximó a un túnel de un solo sentido, en cuyo otro extremo se encontraba una camioneta Land Rover conducida por Harry Berger. Derrick lo dejó pasar por el túnel antes de dispararle 2 veces con su escopeta. Berger sobreviviría con heridas graves, necesitando someterse a importantes cirugías plásticas. Solo unos minutos después, 3 vehículos de respuesta armada llegaron a la escena del auto acribillado de Berger. El auto estaba bloqueando el paso de los vehículos y tuvo que ser movido con la ayuda de peatones antes de que pudieran continuar. Berger no recibió ayuda de los oficiales, ya que su misión era cumplir con la orden previa de cazar a Derrick Byrd. Mientras estaba en Seascale, Derrick comenzó el derramamiento de sangre en la carretera Drigg, justo a la orilla del mar. Fue en esa calle donde asesinó al ciclista Michael Pike tras embestirlo con su auto, para luego llamar a otra víctima, Jane Robinson, hacia su ventana, matándola al instante con un solo disparo. Es en este punto que varios testigos reportaron haber visto a Byrd conduciendo de manera errática. También aquí se hace dolorosamente evidente el impacto total del primer error operativo. Al salir de la calle Drigg, Byrd pasó junto a uno de los 3 vehículos armados mencionados anteriormente. Debido a la descripción proporcionada de su auto y su comportamiento errático, lo tomaron por un civil atrapado en el caos y lo dejaron ir. Sin embargo, los oficiales pronto se dieron cuenta de su error y giraron para perseguirlo. Pero una vez más, el taxista demostró su habilidad con las carreteras de Cumbria y perdieron a Byrd en una zona de obras viales temporales. Derrick ya había sido localizado por los agentes de policía, pero desafortunadamente para ellos, Derrick también lo sabía. Y todos saben lo que hace un animal cuando está acorralado. En su trayecto por Seascale hacia el valle de Esdale, Derrick le disparó a Jackie Lewis una vez con su rifle, lo cual es notable, ya que ella no tenía memoria del incidente ni mostraba ninguna herida evidente, y solo descubrió que había sido herida cuando transeúntes se lo dijeron. Afortunadamente para Lewis, parecía que la bala había rebotado en su cráneo. A las 11:50 de la mañana, Derrick pasó junto a Fiona Moretta, quien salía de un pub cercano. Él la llamó hacia la ventana de su auto y, como ya lo había hecho tantas veces antes, le disparó una vez. Ella logró sobrevivir a sus heridas y de inmediato corrió detrás del auto para escapar. Derrick inicialmente comenzó a retroceder para seguirla, pero luego desistió y se alejó furioso. Al llegar el mediodía, más de 40 vehículos de respuesta armada estaban buscando a Derrick Byrd, habiendo sido llamados desde condados vecinos y cerrando el cerco poco a poco. Mientras se encontraba en las afueras de Seascale, Derrick llegó al vecindario de Butte, donde disparó contra personas que estaban en la playa cercana, sabiendo que sería difícil para ellas correr en la arena. Afortunadamente, falló todos los disparos contra familias inocentes que solo trataban de disfrutar un día en la playa. A poca distancia de la playa, Derrick disparó contra Nathan Jones y Samantha Christie, causando heridas a ambos. Ambos sobrevivieron al ataque. Luego Derrick se encontró con Craig Ross, un hombre que era considerado por muchos como un amigo lejano de Byrd. Ross venía conduciendo en dirección contraria a la de Derrick cuando éste lo hizo detenerse.
Derrick entonces le dijo a Ross que se fuera. Ross obedeció de inmediato. Derrick le disparó una sola vez, pero por suerte falló. Desde allí, Derrick siguió avanzando por los angostos caminos de Butte. La soga en su cuello se estaba apretando. Para ese punto, él ya habría escuchado cientos de sirenas de patrullas a lo lejos. Mientras cruzaba un puente por la carretera que se aproximaba, chocó su auto contra varios vehículos y, como resultado, la rueda delantera izquierda se desprendió. Poco después, Derrick salió del auto y, según se reporta, lo inspeccionó. Esto se sabe gracias a dos turistas muy afortunados que no habían visto las noticias esa mañana fatídica y eran completamente ignorantes del caos del día. Ambos se acercaron a Derrick mientras éste revisaba la rueda y le ofrecieron su ayuda, pero él la rechazó de inmediato. Después de esto, la pareja observó cómo Derrick sacaba su rifle del maletero de su auto y regresaba cruzando el puente. Sería bonito decir que Byrd fue a prisión por el resto de su miserable existencia, o tal vez que un policía se hubiera entusiasmado un poco con una mesa y cinta adhesiva. Pero no hay verdadera justicia en este mundo. El cuerpo de Derrick Byrd fue encontrado en una zona boscosa a las 12:45 de la tarde, con un solo disparo de escopeta en la cabeza. El tiempo que transcurrió desde que la policía fue alertada por Susan Rooney hasta la conclusión fue de solo 2 horas y 32 minutos. Eso es lo que dura ver El Caballero de la Noche, de Christopher Nolan. En ese corto lapso, la tranquila Cumbria había sido devastada. Poco después de la muerte de Derrick, se registró su casa. Allí encontraron cajas de 750 balas de calibre 22. Pero no había cartuchos ni municiones, lo que llevó a la policía a creer que había disparado toda la munición durante su matanza. Como se mencionó antes, no dejó ninguna nota, ninguna carta, ningún manifiesto, ni siquiera una publicación en Twitter que explicara la masacre que ocurrió ese día. Muchos comentaristas han declarado que Derrick Byrd cometió su matanza debido a una disputa con su hermano por una herencia. Incluso la BBC informó en ese momento que se trataba del testamento de su difunta madre. Este fue el primer reporte que recibió la madre de Derrick sobre que su hijo era el asesino. La historia de Derrick Byrd no es la de un psicópata ni la de un sádico, tampoco la de un hombre que simplemente perdió el control por un único acto de furia ciega. Es la historia de un hombre que posiblemente no estaba en su sano juicio. En el informe policial sobre el caso, se concluyó que Derrick estaba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de la masacre. Pero, por lo que se sabe, ¿realmente pueden estar seguros de eso? A pesar de esto, que Derrick Byrd haya tenido una anomalía mental que contribuyó a su ola de asesinatos no significa que deba recibir ninguna compasión. Mató a 11 personas inocentes y dejó heridas a otras 12, la mayoría de las cuales fueron atacadas completamente al azar, y en varios momentos incluso intentó asesinar a menores. Derrick Byrd estaba molesto con el mundo y por eso cometió los actos más aleatorios de violencia que pudo imaginar. En cada episodio de Mentes Enfermas nos enfocamos en los criminales, por razones obvias. Pero nos gustaría terminar el episodio de hoy nombrando a todas las personas que fueron asesinadas o heridas por Derrick Byrd. Personas fallecidas: David Byrd, de 52 años. Kevin Commons, de 60 años. Darren Rewcastle, de 43 años. Susan Hughes, de 57 años. Kenneth Fishburne, de 71 años. Jennifer Jackson, de 68 años. James Jackson, de 67 años. Isaac Dixon, de 65 años. Gary Pordam, de 31 años. James Jamie Clark, de 23 años. Michael Pike, de 64 años. Jane Robinson, de 66 años. Personas heridas: Donald Reed, de 57 años. Paul Wilson, de 34 años. Terry Kennedy, de 53 años. Emmett Percival, de 20 años. Leslie Hunter, de 59 años. Christine Hunter Hall, de 43 años. Harry Berger, de 40 años. Jacqueline Williamson, de 70 años. Fiona Moreta, de 51 años. Nathan Jones, de 25 años. Samantha Christie, de 30 años. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,